Bueno, es una historia de 4 mujeres de diferentes edades, que viven al sur de la Ciudad de México, y las 4 tienen un interés artístico diferente. Está Inés, que tiene 10 años y está explorando el graffiti en su casa, comienza en su casa y luego en su barrio. Está Agustina, que es su madre, que es escritora, y ella sufre un trastorno de ansiedad generalizado que no está diagnosticado después de haber tenido una depresión postparto. Entonces, ese es uno de los primeros conflictos en la historia, su relación con sus hijos a través de su trastorno mental. Y la novela inicia cuando ellas viajan hacia la casa a la que van a vivir ahora, que es la casa familiar donde reside el monstruo de la abuela, o el monstruo de la madre de Agustina, que es Paula y es una figura monstruosa que se mueve por esta casa que es Cubilete 189 y que pues Inés tendrá que descifrar por qué está ahí, si es su destino, si es su salvación. Y la cuarta voz es Miranda, que es una escultora que trabaja también al sur de la Ciudad de México y empieza a depositar unas máquinas muy misteriosas en terrenos baldíos de la Ciudad de México, en los lugares en los que se vio a una mujer por última vez, a una mujer que ya no volvió, como para tratar de marcar estas ausencias. Entonces Inés encontrará estas máquinas, empezará a relacionarse artísticamente con ellas y a tratar de resolver la propia ausencia de su madre. Todo surge porque trabajo con mujeres jóvenes, con artistas jóvenes, con escritoras, dándoles clases de escritura creativa. Y me di cuenta de que a veces nos estaba faltando a ellas y a mí conversar intergeneracionalmente. Entonces, me interesaba hacer una conversación de generaciones, porque ellas a mí me enseñan cosas que yo desconozco y yo les comento cosas de mi hija que ellas desconocen. Y entonces quería integrar esta línea de edad desde una niña que comienza sus primeros intereses y exploraciones artísticas hasta una mujer eh, pasada los 60 años que ya ha consolidado su carrera y cuáles son las preocupaciones y qué se pueden decir una a la otra. Pero no me interesaba que hablaran directamente con palabras. Quería que interactuaran a través de su obra. Entonces Inés encuentra las máquinas que construye Miranda y empieza a intervenirlas a través de su graffiti. Pero no se conocen, nunca se han visto, son un misterio una para la otra. Entonces, creo que eso pasa mucho en las generaciones de artistas, que nos conocemos a través de nuestra obra, quizá, y conversamos a través de nuestra obra, y eso es lo que nos enriquece nuestro trabajo, saber, por ejemplo, en mi caso, qué escribieron las que vinieron antes que yo y qué están escribiendo las que vienen después que yo, ¿no? Y no soñar ninguna en ningún momento que estamos siendo puras y originales, sino que estamos construyendo tejidos entre todas, como una obra colectiva. Me interesaba que las artistas al centro de la historia fueran artistas plásticas para que dejaran registro físico de su obra, ¿no? Y bueno, en el caso de Inés, empieza a explorar su barrio y a explorar su casa y empieza a marcar sus iniciales en los espacios que va transitando, pero ella lo hace como un hechizo, como una manera de protección. Si está aquí mi inicial, es mi espacio. Lo nombra y se lo apropia y ya no le es ajeno y ya no le es peligroso, ¿no? Y en el caso de Miranda, que es como el polo opuesto en el rango de edad, eh, a través de ella traté de explorar la historia de los monumentos, ¿no? Cómo se construye un monumento, qué es un monumento, cómo los monumentos suelen ser eminentemente masculinos, dirigidos a personas, o sea, que los miran, pero quien mira es masculina, la mirada es masculina siempre. Entonces son estos cuerpos estilizados de mujeres. Eh, ¿Y cómo sería un monumento a una ausencia? ¿No? Miranda trata de marcar monumentos a las ausencias de mujeres que ya no están,
por muy diversas causas, y se pregunta en un momento, ¿y si pongo cuerpos femeninos? Y se responde, serán violentados, ¿no? Entonces, si pongo un maniquí de cartón, pero tiene cuerpo femenino, ¿cuánto va a durar antes de que lo violente? Entonces, ahí quería explorar cómo el tener un cuerpo de mujer es peligroso, incluso si eres una caja de cartón, ¿no? Entonces, por eso recurre a generar máquinas que no son, que no parecen servir para nada ni ser nada y que no son femeninas. Pues la casa es uno de los personajes que más me interesó. Por supuesto tenía en mente la casa de Beloved, de Toni Morrison, que es una casa malévola, una casa resentida, y me pareció fantástica esa idea. Y pues quise ubicarlas a estas mujeres en ese tipo de casa que está observando constantemente a sus habitantes, que está de alguna manera siendo muy presente en sus historias, que está interviniendo y que tiene su propia voz, pero también tiene su propia personalidad. Es una casa resentida, es una casa malévola, es una casa pues enloquecida, como están ellas, ¿no? Quería que fuera un personaje femenino también la casa, o sea, una casa mujer y una casa mujer que ha pasado mucho tiempo vacía. Y entonces, ¿qué pasa con esas casas vacías? Se van volviendo más locas, se van haciendo más mañosas, ¿no? Entonces, sí, me interesaba mucho explorarla como personaje. Y en cuanto al nombre, quería nombrarla, ¿no? Y el número 189, no sabía cómo numerarla, y el número 189 es en el manual de trastornos mentales y psicológicos de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. La página 189 es la página que detalla el trastorno de ansiedad. Entonces, ese es como fue un guiño para mí, que dije, le voy a poner así, porque es el trastorno al centro de la historia. Y por otro lado está la autómata, que es una mujer robot que se dedica exclusivamente a las labores de la crianza, como que adopta a estos niños, ¿no? Y les hace quesadillas y los pone para dormir. Y ella surgió a raíz de que yo pensaba que las mujeres que estamos a cargo de familias, por experiencia propia, no tenemos espacio para tener colapsos nerviosos ni trastornos mentales, ¿no? Entonces yo después del nacimiento de mi segundo hijo, habiendo pasado depresión postparto de 6 meses, me di cuenta de que te conviertes en un robot, que pues no los vas a dejar, o sea, les vas a hacer de comer, les vas a dar pecho, vas a hacer todo lo que tengas que hacer, pero estás ausente, estás lejos, ¿no? Entonces pensé, esa era la idea de que Agustina está deprimida y su hija piensa que se ha ido, pero está ahí, nada más que es una máquina. Te conviertes en una máquina de la maternidad y te conviertes en un ser inanimado, sin emociones, que solamente mete a bañar a los niños y los saca. Y durante el tiempo en el que estás dentro del proceso de depresión, pues eres un robot de maternidad. Yo creo que como la mayoría de los chilangos, tengo una relación de amor-odio con la Ciudad de México. Mucho tiempo la odié. Luego nacieron mis hijos y dije, no puedo criarlos en una ciudad que odio porque ellos van a empezar a odiarla. Entonces empecé un proyecto privado, personal, de enseñarles a querer la Ciudad de México, ¿no? Y me costó la vida, porque tuve que aprender a quererla yo también. Y entonces a través de esa idea de mostrarles a mis hijos que la Ciudad de México era un muy buen lugar para vivir, padrísimo, bla, 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 em, empecé a pensar, empecé a convencerme y empecé a verlo como un espacio literario que podía desarrollar, que tiene rincones monstruosos, pero también tiene rincones mágicos y que habiendo vivido 45 años en esta ciudad, hay muchos espacios que tienen algo de mí. Entonces empecé a recorrer esos espacios y a decir,
aquí choqué mi primer auto, en esta esquina. En aquella esquina me peleé con mi primer novio. Y a ir encontrando mi Ciudad de México para después perturbarla y pues hacerla monstruosa y prestársela a este universo del libro. Pues de entrada a mí lo que más me gusta leer es terror, ¿no? Me gusta, no es que me guste asustarme, es que como soy miedosa y vivo con ansiedad permanente, me gusta que los miedos estén contenidos en un libro. Entonces leo terror y leo horror y leo fantasía de este estilo para poder contener el miedo en un espacio físico que cuando lo cierre se quede ahí y no permee en mi vida, ¿no? Porque pues todos los otros miedos me los llevo. Entonces, me parece que el trastorno de ansiedad generalizado se presta mucho para escribir sobre horror, para escribir sobre miedo, sobre asedio permanente y para tratar de jugar con esta idea de qué miedos son reales y qué miedos son imaginados, ¿no? Hasta qué punto el miedo que yo me invento invade mi vida y si puedo o no contagiárselo a las personas que me rodean, porque la ansiedad es un trastorno muy privado, pero sí tiene reflejo en las personas que te rodean, sobre todo si son tus hijos. Entonces a mí me interesaba generar primero un monstruo femenino, una monstrua, y en la literatura, así como el monstruo de Frankenstein o como el Melmoth de Sarah Perry, no el histórico, sino el de Sarah Perry, porque el de Sarah Perry bueno, es la de Sarah, es una Melmoth mujer, ¿no? Entonces, a mí me interesaba generar un tipo, una monstrua mujer, y luego pensé, ¿y si esa monstrua tiene hijos? ¿Y si esa monstrua tiene nietos? ¿Hereda su monstruosidad? Se los va contagiando? ¿Y qué pasa si eres una niña y tu abuela es un monstruo, una monstrua? ¿No? ¿Qué significa para ti? ¿Es tu destino? ¿Es irremediable? Entonces, pues ese era como mi interés por entrar en el tema del horror y hacer como un espacio mítico del sur de la Ciudad de México, que es una parte del sur muy pequeñita, son 2 alcaldías, pero que siento que cuando eres niño, esas 2, 3 alcaldías en las que te mueves, o bueno, te mueven tus padres, son el mundo. Entonces, bueno, explorarlas así como algo nuevo, o sea, la novela transita viveros, entra a librerías en Miguel Ángel de Quevedo, caminan por Vito Alessio Robles y se van acercando a esta casa, Cubilete 189, que está cerca de la Cineteca, de la nueva Cineteca, pero no exactamente sabemos dónde, y pues ir generando este espacio de horror muy íntimo, muy privado. Bueno, el primero es Soñarán en el jardín de Gabriela Damián. Es un libro que, bueno, es un cuento que da origen a un libro de cuentos que se llama They Will Dream in the Garden, que es fantástico, es una de las escritoras mexicanas contemporáneas a quienes más admiro. El otro es Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, en el que pensé mucho y al que volví mucho en la escritura de El mundo desplazado. El tercer libro es Sister Outsider de Audre Lorde, que es un libro de ensayo y de pensamiento feminista. Y finalmente un libro que está en el epígrafe del mundo desplazado, que es The Collected Schizophrenias, de Esme Wei-Jung Wang, que es un recuento de ensayos sobre la esquizofrenia de la propia autora y cómo lo relaciona con su labor artística.